presentamos delante de ti, Padre mío, Señor, esperando que en el día de hoy tú hables a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por un día más. Sabemos, Padre, que en medio de esta pandemia, Señor, las cosas se han complicado para muchos. Señor, hay muchos seres queridos que han partido. Hay muchas personas, Padre mío, Señor, que están en tristeza, Padre, por la condición en que se encuentran en el día de hoy. Pero sabemos, Padre, Señor, que tú eres un Dios bueno y bondadoso, que escuchas el gemir de tu pueblo. Y en esta noche, Padre, Señor, nos presentamos delante de ti. En adoración, Padre, Señor, dándote gracias. Señor, y aunque no tenemos cánticos, Señor, en estos momentos, tú has puesto un cántico nuevo, Padre, en el corazón de cada creyente. Y te pedimos, Padre, en el día de hoy, en esta noche, que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Permite, Señor, que las personas que se han de ir conectando, Señor, a las redes sociales, Señor, sean impactadas por el poder de tu palabra. Señor, que podamos salir edificados, Padre mío, mi Dios, de este lugar. Y aunque extrañamos, Padre mío, Señor, la hermandad y la coinonía dentro de la congregación, Padre, entendemos que la palabra, Señor, no está presa y no está detenida. Y a través de las redes sociales, Señor, tú hablas. Y te damos gracias porque muchas vidas están siendo alcanzadas, Señor, a través de estas redes. Gracias, Padre, por los canales abiertos. Señor, y por el mensaje que se está predicando en diferentes horarios, en diferentes zonas y en todos los idiomas alrededor del mundo, Señor, en este momento. Gracias, porque sabemos que nuestra confianza está en ti. Y te pedimos, Padre, Señor, que tú des fuerzas a aquel que no tiene ninguna en el día de hoy. Y Padre, que aumentes la fe de aquellos, Señor, que hoy se encuentran flaqueando, Señor, en su creencia. Y no permitas que el mal tiempo, Padre mío, Señor, les robe el gozo de la salvación y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mientras las personas se van conectando en el día de hoy, les saludo con un grato saludo de mi corazón. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es el pastor Alex Vargas. Por la gracia y la misericordia de Dios, estoy pastoreando en la Iglesia Jesús de Nazaret, en el 511 de la Walker Street. Lamentablemente no te puedo invitar para que vengas al templo, porque sabemos que no podemos venir. Pero escucha esta palabra, este mensaje, y cuando las puertas nuevamente se vuelvan a reabrir, esperamos poder verte en algún momento, tú que nos estás escuchando a través de las redes sociales. Estaremos aquí con las manos y los brazos abiertos esperándote para dejarte saber que Dios es grande y maravilloso. Así que vaya buscando su Biblia y la busca conmigo en el libro de Mateo capítulo 18, solamente 2 versos. Mateo 18, versos 21 y 22. Nuevamente, la lectura en el día de hoy está en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Y la palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, tu palabra es bendita y te damos gracias por ella. Y te pedimos, Señor, nuevamente, que seas tú ministrando a través de tu poderosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos la bienvenida a todas estas personas que en estos momentos se están conectando. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Por compartir la palabra, te exhorto que compartas este mensaje con tus familiares, con tus amigos. Que no simplemente le des un me gusta, que puedas compartir con tu familia en otros lugares. También tenemos un canal de YouTube, porque hay muchas personas que entendemos que no tienen el Facebook. Y para esas personas pueden entrar a la internet y a través del canal de YouTube, Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury, nos puedes encontrar. Y de igual manera los mensajes no salen inmediatamente en el día de hoy. A veces toma un día, a veces toma 2, pero tenemos una página también a través del Facebook que se llama Iglesia Bautista Jesús de Nazaret, Waterbury. Y te pedimos que si puedes darle un like y seguirnos a través del Facebook, te lo podemos agradecer. Pero en el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. Es un tema que la iglesia local ya ha escuchado de mí. Al igual que la iglesia alrededor del mundo,
podemos entender cuando hablamos del perdón. Jesús vino a este mundo para enseñarnos la gran obra y maravillosa de nuestro Señor Dios Todopoderoso, mostrando a través de su amor el perdón que Él quería otorgarle a su pueblo. Jesús se encargó de enseñar sobre el reino de los cielos. Su predicación fue arrepentimiento. Para poder ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, el hombre tenía que arrepentirse a sus pecados y vivir una vida nueva dirigida por el mismo Jesús a través de su Espíritu Santo. Y a través de las enseñanzas de Jesús, Jesús se encargó de enseñar muchas cosas mientras Él estuvo con vida terrenal en este mundo. Pero algo que Él se encargó de enfatizar verdaderamente fue la palabra perdón. ¿Alguna vez tú has dicho, yo perdono, pero no olvido? No te sientas mal si eres una persona que a lo mejor todavía piensas de esa forma. Porque la realidad es que cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien te falta, causa un dolor muy grande en el corazón. Y aunque uno pueda llegar quizás a perdonar, nunca se nos va a olvidar, nunca se va a borrar de nuestra memoria las cosas que nos han hecho que han sido malas. Usted puede ser un adulto con una edad avanzada y acordarse de aquellos que le hicieron bien y de aquellos que le hicieron mal. Tú sabes que es parte de nuestra humanidad. Podemos perdonar, pero se nos hace bien difícil el poder olvidar. Quizás tú eres una de las personas que dice, es que yo no puedo perdonar porque lo que me hicieron fue muy grave. Y no te voy a robar lo que tú estás diciendo, tengo que darle crédito a lo que tú estás pasando. Y hay muchas situaciones tan difíciles que se hace tan difícil humanamente el poder llegar a decir, puedo perdonar. Y si eres una de esas personas que ha pasado por un momento horrible en tu vida, por algún ser cercano a ti, por alguna persona que tú confiabas, es algo muy difícil de poder pasar por alto y sobre todo llegar a ese perdón que Dios espera. Quizás tú eres de esas personas que has dicho, no sé si podré. Pues déjame decirte, a través del día de hoy quiero contarte parte de la palabra de Dios y parte de un testimonio que es mío. ¿Quién no ha sufrido por acciones o palabras de una persona en este mundo? Si nos pusiéramos a enumerar cuántas cosas nos han sucedido que han sido para nosotros malas, ¿cuán grande sería esa lista? Quizás tus padres no estuvieron contigo para apoyarte cuando crecías. Quizás tu padre estaba envuelto en el alcohol y era una persona que abusaba físicamente de ti y de tu familia, de tu madre o de tus hermanos. Quizás tristemente fuiste de esas personas que pasó por un abuso sexual cuando crecías. Hay tantas cosas que pasan en el ser humano que se hace tan difícil el poder llegar a decir, yo puedo perdonar por completo. Quizás en esas experiencias traumáticas te encuentras en este momento y se te hace muy difícil el querer perdonar. Pero déjame decirte, tú no estás solo o no estás sola en esos sentimientos. La realidad es que cuando es cuestión del perdón, se nos hace más fácil guardar rencor que el perdonar. Por eso es que Jesús tuvo que venir a este mundo a enseñarnos a perdonar. Por la sencilla razón de que nosotros, para poder amar de una forma, como dice las Escrituras en la carta de 1 Corintios capítulo 13, de que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo espera, bíblicamente hablando se escucha muy bien. Y a veces quisiéramos poder amar y perdonar de esa forma, pero en nosotros no está el bien. Quisiéramos hacerlo, pero hay algo en nosotros que nos hace guardar rencor hasta por mucho tiempo. Y aún hombres y mujeres que son cristianos viven en el día de hoy con raíces de amargura en sus corazones porque no han podido perdonar a aquel o aquella persona que le ha hecho daño. Ahora, en el día de hoy, te puedo dejar saber que Dios quiere hablar contigo a través de lo que Él va a decir a través de las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo logro perdonar? No hay una forma, no hay un método. Entienda, perdón, que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y esa decisión es fuerte para tomar porque tenemos que estar dispuestos
a perdonar el peor pecado que alguien haya cometido hacia ti. Y para eso, hermano que me estás escuchando, necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Porque nosotros realmente, ¿cómo perdonar a alguien que nos ha lastimado? Debo decidir, debo tomar una decisión de poder perdonar. Y el apóstol Pedro, cuando está hablando con Jesús, en el capítulo 18, va basado en capítulo 18, verso 21 al 22, la lectura que se leyó al principio. Va basado a cómo el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecara contra mí? Entonces, él pregunta: ¿hasta 7? La enseñanza que requería para el perdón de los pecados en el tiempo de Jesús, los rabíes de aquel tiempo, basaban sus enseñanzas en el Talmud. El Talmud es un libro de instrucción y de enseñanza que se trataba de las doctrinas, las costumbres, las leyes y la historia de los judíos. Entonces ellos decían que podían perdonar hasta una vez. Podían perdonar 2 y hasta 3 veces, pero ya una cuarta ocasión no se perdonaba a la persona. Esa era la ley que los judíos practicaban. Así que tenías, como dicen por ahí, con 3 strikes te ponchabas. Te podían perdonar una vez, 2 veces, hasta 3, pero ya una cuarta no tenía la persona por qué otorgarte el perdón. Entonces, el apóstol Pedro, haciendo una propuesta más generosa que esa, quizás para querer impresionar a Jesús, le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Y entonces, yo me imagino que Pedro habrá dicho para su interior: yo he sido más justo y ofrezco más perdón, porque la ley y la tradición enseña que hasta 3 veces, pero yo estoy poniendo 4 más, hasta 7. Y el Señor le contesta, quizás él esperando que iba a ser una buena contestación. Jesús le deja saber: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si sumamos eso, multiplicamos eso, son 490 veces que deberíamos perdonar a aquel que pecara contra mí. Lo que significa es que el perdón no tiene límites. Básicamente lo que Jesús le está diciendo: perdona en todo momento. A través de las Escrituras, a través del Evangelio, podemos encontrar las buenas noticias de Dios para los hombres, basada en el perdón que Él nos ha otorgado a través de Jesucristo. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios pudo haberlos consumido. Dios le dijo a ellos, le dio una advertencia, que el día que comieran del árbol del bien y del mal, que ese día iban a morir. Pero podemos ver cuán grande es el amor de Dios para el hombre, que fue creado a su imagen y semejanza, que en vez de darle muerte, los protege, le da vida. Ahora, déjame decirte, Dios te perdona como el hombre te puede perdonar, pero no te libra de las consecuencias de los actos que cometemos. Significa que yo no te estoy diciendo que perdones a esta persona que te hizo tanto daño y te conviertas en el mejor amigo de esa persona. Pero lo que esto implica es que no guardes ninguna raíz de amargura contra esa persona que tú le estás otorgando el perdón. Y que si tuvieras la oportunidad de darle la mano en el día de mañana, tampoco le niegues esa oportunidad. Nuevamente, esto no significa que te vas a convertir en el mejor amigo, porque hay situaciones tan difíciles para perdonar humanamente. Pero la realidad es que la palabra nos enseña que debemos de perdonar de la misma forma que Dios nos ha perdonado. ¿Y de qué forma Dios nos ha perdonado? Las Escrituras dicen que cuando Él te perdona, coge todos los pecados que hemos cometido en contra de Él y dice que los arrojará a la profundidad de la mar y nunca más los traerá a su memoria. Por lo tanto, no te va a acusar de lo que Él te ha perdonado ya, porque ya ha sido perdonado. Y lo que la palabra nos dice es que tenemos que amar y perdonar de esa misma forma. Ahora, usted dirá: sí, pero eso es Dios. Pero déjame decirte, si tú eres un creyente, un hijo o una hija de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y significa que si Dios amó a tal forma, nosotros a través de su Espíritu Santo podemos amar de la misma forma y perdonar de la misma forma. Pero para eso tenemos que tener una relación con Dios muy fuerte, porque la área del perdón es donde el ser humano flaquea. En 1 de Juan,
capítulo 4. Vaya conmigo a las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 9, dice de esta forma: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Entonces, la palabra escrita por el apóstol Juan en este capítulo es básicamente una instrucción de que tenemos que amar, porque todo aquel que ama ha nacido de Dios. Una persona que trata de perdonar sin la ayuda de Dios se le hace muy difícil. Y no estoy diciendo que no haya personas que tengan la capacidad de poder recibir golpes e insultos y circunstancias difíciles, aún sin tener una relación permanente con el Señor, que no puedan perdonar. Existen personas que pueden lidiar con las ofensas mejor que hasta un mismo cristiano. Pero la realidad es que se hace difícil. Más difícil cuando el hombre está lleno de las influencias del mundo. Cuando una persona es traicionada por un esposo o por una esposa. Esas son heridas que marcan para siempre. Y la realidad es cómo poder lidiar cuando en esa traición, en este caso en específico, hay hijos de por medio. Cómo mantener una relación sana cuando la persona se fue de tu lado para irse con otra persona, abandonando no solamente a ti como lo hizo y dejando a tus hijos desamparados. Porque tristemente no debería ser así, pero en la mayoría de los divorcios el hombre es el que sale y cuando termina con una nueva relación, tristemente a veces, sin generalizar, se olvida de que también tenía hijos. Y qué difícil para esa madre sola tener que sacar a sus hijos hacia adelante y tener que trabajar fuertemente y tener que buscar en medio de su angustia y sus lágrimas y tratar de proveer para sus hijos que no fueron creados por ella solamente. Hubo otra persona la cual por ambos juntarse, estos niños nacieron. Y ahora hay una madre desesperada en angustia porque el hombre decidió abandonarla. Y no estoy castigando a los hombres, pero la realidad es que la mayoría de las infidelidades suceden por causa de que el hombre tristemente pone sus miradas en otros lugares y deja sus hogares abandonados sin pensar en las consecuencias que pueda traer eso para esa mujer, en la cual una vez le juró amor, fidelidad, estar con ellas en las buenas y en las malas, y sobre todo en el momento difícil que la abandonen. ¿Cómo decirle a esta dama, perdona a este caballero? Perdónalo. Gracias, hermano. Perdónalo. ¿Cómo poder llegar a esa comprensión? La palabra nos enseña que si tú estás en Cristo, para el que tiene al Señor todo es posible. Y sobre todo cuando tú comienzas a entender de la forma de cómo Dios te trata en tu relación. Si miramos, el Señor se pasa de continuo perdonando nuestras faltas. Día tras día el Señor nos está perdonando. Día tras día el Señor sigue teniendo la misma misericordia y la misma compasión desde el principio. El Señor nunca nos ha sacado a cara nuestro mal. ¿Por qué? Porque ya Él nos ha perdonado una vez y para siempre. Y aunque nosotros manifestamos nuestra carnalidad y nuestras malas actitudes hacia Él, el Señor nunca, nunca, nunca va a dejar de amarnos ni de perdonarnos, porque Dios es amor. Y de la misma forma, si tú eres un hijo de Dios, dice la palabra, que entonces hemos nacido de Él cuando podemos amar a pesar de las dificultades que eso pueda traer. Y sobre todo, cuán grande fue el amor de nuestro Dios y cómo quiso otorgarnos su perdón, enviando a su unigénito a la cruz del Calvario para poder perdonarnos, para que usted y yo en el día de hoy podamos tener una relación con Él. ¿Qué mejor que muestra de amor que esa? Dios y el hombre eran enemigos. El hombre había desobedecido y se había apartado de la gracia. Y Dios no dejó al hombre desamparado. Y decidió perdonarlo en el mismo momento que el hombre falló. Y desde ese mismo momento comenzó a trabajar a través de su poder y su gloria para poder restaurar la relación que Dios y el hombre había sido rota. ¿Y cómo lo hizo? A través de Él mismo.
llevando nuestros dolores a la cruz del Calvario, llevando nuestras enfermedades y nuestro pecado para que fuéramos perdonados por Él. Él vino para darnos el perdón. Nosotros no fuimos a donde Él a pedirle perdón. Él se hizo hombre para poder perdonarnos a nosotros. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Y podemos decir, sí, es porque es Dios. Pero si tú crees en Dios y has sido revestido de Dios, tú también puedes hacerlo a través de Jesucristo su Hijo. Espero que escuches un amén en estos momentos. Ahora, ¿cómo puedo perdonar? Yo llamé a mi hermana en el día de hoy y le dije a mi hermana, te pido que vayas al Facebook Live porque te voy a contar el odio que yo sentía por tu mamá. Ella se quedó, ella respondió ¿qué? Sí, de la misma forma le dije, mami, a través del Facebook Live voy a contar sobre el odio que yo tenía para ti. Y quiero comenzar con esto. Muchos de ustedes que ya han escuchado esto, pero quiero contarlo nuevamente para la bendición de aquellos que lo van a escuchar por primera vez. Yo nací en la ciudad de Nueva York. Y terminé creciendo en Puerto Rico con unos padres que me criaron. De pequeño, pues yo no entendía, pues no sabía las cosas. Pero llegó el momento en que mis padres de crianza me dijeron, tú no eres nuestro hijo, pero nosotros te hemos aceptado como nuestro hijo. Tu padre es mi sobrino, me dijo mi papá de crianza, y no sabemos de tu mamá. Simplemente que él te trajo aquí enfermo, y aquí estás con nosotros y no queremos ocultarte esa verdad. Y bueno, en el momento que averiguo eso, pues realmente como era muy niño, pues no me afectó. Pero comencé a crecer y mi padre de crianza, que si la familia de Puerto Rico está escuchando, espero que no malinterpretes tampoco lo que quiero decir. Pero mi padre de crianza fue una persona muy estricta y muy fuerte. Mi padre de crianza verdaderamente daba golpes simplemente por mirar a la derecha o por mirar a la izquierda. Mi padre fue una persona que mostraba su amor y sus caricias con la correa. Y era una persona que verdaderamente traumatizó mi vida por tantas cosas que tuve que experimentar con él. Y yo diría innecesarias muchas cosas. Mi padre era fuerte, no era una persona de sentarse con uno, de darle a uno una palabra de aliento, de dejarte saber que estaba orgulloso de ti. Por el contrario, mi padre era una persona que si tú lo hacías bien, nada pasaba, pero en el momento que él entendía que habías hecho algo incorrecto, ahí te iban los golpes. Y crecí con mucho dolor en mi corazón. Y ahí fue que comencé a pensar, ¿por qué mi madre y por qué mi padre me abandonaron? ¿Por qué razón me dejaron con esta persona a la cual lo único que hace es darme golpes? Y comenzaba a llorar por las noches, a decir, ¿por qué estoy yo viviendo con estas personas? Porque mi papá de crianza, mi padre, realmente él quería lo mejor para mí, pero la forma que él lo estaba haciendo me estaba lastimando. Entonces ahí fue que yo comencé a pensar, ¿por qué mi madre y por qué mi padre me abandonaron? Uno comienza a entender con la edad de que cuando hay un divorcio uno termina con uno o termina con el otro. Pero en este caso yo me sentí abandonado por ambos, no deseado. Vino el pensamiento, yo fui simplemente algo no planeado. Y comencé a sentirme triste y a llorar en mi corazón por la falta de mi madre y mi padre. Lo único que no estaba entendiendo lo que la palabra dice, que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo el Señor te recogerá. Pero en esos momentos yo no tenía relación con el Señor. En ese momento yo simplemente era un niño devastado, sufriendo la necesidad de estar con mi padre y con mi madre, porque dentro de mi corazón yo lo que quería era amor. Y de la forma que mi padre enseñaba el amor, mi papá se encargó siempre de darnos alimentos. Nunca nos faltó alimento y nos faltó techo. Y lo amo. Pero la realidad es que en los tiempos que yo estaba creciendo, la forma que él mostraba su cariño, wow, causó mucho dolor en mi corazón, tanto así que llegaron momentos en mi corazón que quise llegar a matarlos a ambos. Tanto así que yo dije, un día de estos los asesino a ambos. Pues de la misma forma yo culpaba a mi mamá de no defenderme.
sabiendo que mi madre también era una víctima de la forma de que mi papá se comportaba. Mi papá nunca le dio golpes a mi papá, pero mi padre fue una persona muy fuerte y su forma de hablar hacia su esposa y hacia nosotros, le gustaba gritar mucho. Estábamos traumatizados todos. Entonces ese dolor me llevó a mí a tomar malas decisiones. Ese dolor me llevó a mí a acudir al alcohol y a las drogas. Y sobre todo pensar cada día por qué mi mamá y mi papá no estaban conmigo. Pasó el tiempo, para no hacer esta historia muy larga. Y en medio de mi adicción yo vine a los Estados Unidos a vivir con mi mamá por primera vez. En el 1996. Y en el 1998, mami, si me estás escuchando, acuérdate que esta historia ya la hemos hablado. Pero en el 1997, mi mamá me tira a la calle. En esta nación. Acabado de llegar de Puerto Rico apenas un año atrás y mi mamá toma la decisión de decirme: te tienes que ir. Y mi corazón se tornó en odio hacia ella. Primeramente, al principio yo no la culpaba simplemente porque no estaba conmigo, pero ahora que vengo a vivir con ella por primera vez, un año solamente me aguantó y me suelta para la calle. Y qué difícil fue ese tiempo para mí. Porque ahora yo decía, pero mira esto, con la persona que yo pensaba que yo lloraba por las noches, que yo decía, cuando yo esté con mi mamá, mi vida va a ser diferente. Y vengo a vivir con mi mamá y mi mamá me tiró a la calle al año. Y tuve que experimentar ese dolor en unas calles aquí en esta nación, sin conocer a más nadie, sin saber a dónde ir, y sobre todo quedarme en la calle, vivir en edificios vacíos, quedarme en los shelters. Fue un momento de angustia, y cada momento de angustia yo culpaba a mi mamá. Ahora vengo en el 1998 y conozco a Cristo. Y comienzo a buscar del Señor. El Señor me sacó de la adicción y del dolor. Pero había algo en mi corazón que todavía no había salido para afuera, que sus raíces eran profundas. Y era el odio que yo había desarrollado hacia mis padres. Tanto los que me criaron en Puerto Rico, como de la misma forma de mi madre, que quizás me está viendo a través de las redes en el día de hoy. Te amo, mami. Pero la realidad era que me sentía lleno de odio. Entonces, lo peor del caso es que uno va conociendo la palabra de Dios y el Señor comienza a ministrarte a través de los estudios, de la predicación, sobre lo importante de poder perdonar. Y todo cristiano sabe lo importante, lo vital que es poder tener que perdonar. Y sobre todo que el perdonar no nace de un sentimiento, sino nace de una decisión que uno tiene que tomar. Pero lo duro es, ¿por qué tener que humillarse? ¿Por qué perdonar a alguien que te ha ofendido? Porque no es que fuiste tú el que lo hiciste. Y lo que uno espera es que aquel que te ha faltado venga donde ti y se humille y te pida perdón. Y es cuando se hace duro para el creyente. De que yo tenga que humillarme, pero si yo no fui el que abandoné a mi familia, ellos me abandonaron a mí. Y ese era mi pensamiento en mi corazón. Y estuve con esa rebeldía por dentro, pero a mi entender estaba escondido. Y seguí desarrollándome en el Evangelio. Dios me da la oportunidad de poder predicar la palabra a través del testimonio de cómo me sacó de las drogas. Y a través de eso empecé a ir a diferentes lugares a testificar. Y de momento en la iglesia se abre una oportunidad para poder predicar. Ya estoy siendo asistente de maestro de escuela dominical. Me convierto en maestro de escuela dominical. Y comienzo a predicar el Evangelio. Dios me dio la oportunidad de viajar fuera de esta nación. Yo he ido a Honduras, fui a Ecuador y fui a Santo Domingo a llevar la palabra de Dios, pero en mi corazón todavía guardando resentimiento en contra de mi madre. Entonces cuando estaba en la casa del Señor, cantaba, me voy con Él, me voy con Él. Qué bueno, me voy con Él. Y pensaba que estaba bien porque estaba sirviéndole al Señor, venía a la casa del Señor, pero todavía en mi corazón yo no encontraba cómo perdonar a mi mamá y sobre todo cómo perdonarla cuando nuevamente yo decía, la que tiene que venir aquí a mí a decirme perdón es ella. Una actitud arrogante,
pero tiene su punto y su validez. Porque la realidad es que cuando alguien te lastima, se supone que esa persona que te lastima tenga la conciencia para poder decir, ¿tú sabes qué? Perdón. Pero ¿qué pasa cuando la persona no lo hace? Se convierte en nosotros esa ira que se nos hace tan difícil poder lidiar con eso. Porque lo único que está esperando es que esa persona en algún momento te pida perdón. Que en algún momento reconozca que te falló. Y eso no sucedió. Y eso me estaba llevando a consumirme por dentro. Entonces, predicando, yo iba a la cárcel aquí a predicar. Y en una de las conversaciones, hablando con las personas que estaban detenidas, me dijeron, ¿tú eres pastor? Y yo, sí. ¿Tú vienes aquí a predicarnos? Seguro. ¿Y por qué no has podido perdonar a tu mamá? ¿Y por qué no has podido perdonarla? Y yo le decía a ellos, sí, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Pero no le decía a mi corazón, lo que había en mi corazón, yo no quiero hacerlo. Porque yo seguía esperando que de alguna forma ella reconociera que se equivocó. Y llevé muchos años. Yo voy a cumplir 47 años en 2 días más. 3 días más cumplo 47 años. Cuando cumplí los 40 años de edad, llamé a mi mamá y le dije, mami, necesito que tú vayas a la iglesia porque en ese día yo voy a predicar. Y yo necesito que tú estés ahí. Y mi mamá fue sin saber lo que iba a suceder, de qué yo iba a predicar. Pero ella estuvo ahí. Y ese día comencé a decir esto que yo acabo de decir, que ustedes están escuchando y que mi mamá quizá lo está escuchando nuevamente. Y vi a mi mamá rota en llanto en la silla, escuchando el dolor de su hijo. Escuchando cómo su hijo se expresaba que sentía odio hacia ella. Escuchando verdaderamente todo lo que mi corazón había hacia ella. Y ella rota en llanto en esa silla, delante de una congregación llena, de donde hoy tengo la oportunidad de ser copastor. Y él decía, mami, pero no te preocupes porque hay un cambio, hay una historia final que es diferente a lo que estás escuchando. Al final, tuve que llegar a la comprensión primeramente de que mi madre cuando me tuvo solamente tenía 16 años de edad, una niña. Mi padre 17, 18 años, 2 adolescentes que no estaban preparados para tener un hijo realmente. ¿Bajo qué circunstancia pasó? Sucedió. Yo nací. Y la realidad es que por su inmadurez no pudo estar conmigo. Otros factores pasaron. Hay otras historias, las cuales no voy a entrar, pero mi papá termina llevándome para Puerto Rico, dejándome con sus tíos, en la cual hubo una separación que ella no quiso. Pero ¿qué podía hacer una niña de apenas 16 años cuando no tuvo la ayuda para buscarme? Yo no estaba viendo el dolor que ella estaba atravesando ni lo que le costó a ella. Yo solamente estaba enfocado en lo que a mí me hicieron. Y ese es el problema que tiene la humanidad, que nos enfocamos en lo que a mí me hicieron, lo que yo sufro, lo que yo estoy pasando, pero no nos ponemos en los pantalones o en los zapatos de la otra persona, porque quizás si hubiese sido el caso al revés y hubiese sido yo, a lo mejor yo hubiese hecho lo mismo. Pero el ser humano se encierra en lo que a mí me han hecho, en mi dolor, me han lastimado. Y esperamos que las personas recapaciten. Pero sobre lo más importante es que cuando una vida todavía no ha conocido a Dios verdaderamente, el amor completo no llega a su perfección. Y para poder perdonar necesitamos primeramente entender lo que significa ser perdonado. Y cuando tú vienes a Cristo y experimentas el perdón que Él te da, siendo nosotros los que le hemos fallado a Él, los que le continuamos fallando, y el perdón que Él ofrece, entonces cuando Él te dice aplica ese perdón a otro, tú lo puedes entender. Y no tenemos que ser Dios para perdonar de la misma forma que Dios perdona, porque Dios le ha dado la capacidad al ser humano de poder experimentar la gracia, el espíritu de poder y dominio propio para poder perdonar, porque el perdonar es una decisión que tenemos que tomar para poder ser libres. Tristemente hay muchos cristianos en el día de hoy
que vienen a la casa del Señor y están enojados los unos con los otros. O no simplemente dentro de la casa del Señor, a lo mejor con sus familiares, a lo mejor con su esposo o con su esposa. Y vienen a la casa del Señor, participan de los elementos, participan de la Santa Cena, participan de lo que es los ministerios dentro de la iglesia. Y en sus corazones como yo, usted sabe lo que es, que yo comencé a pastorear en el 2011. Y 7 años atrás fue que yo vine a pedirle perdón a mi madre. Tuve mucho tiempo llevando la palabra de Dios. Yo me imagino que yo hubiese sido uno de esos que hubiese llegado al reino de los cielos pensando de que ya yo tenía mi habitación preparada. Y llegaba a la puerta y el Señor me dice, espérate, detente. Y yo, pero ¿por qué? Si tú me rescataste y me diste la oportunidad y la gracia de poder enseñar la palabra. Yo estuve predicando aquí, yo estuve predicando allá. Y aunque yo no levanté muertos, pero yo soy testigo de lo que tú hiciste a través de mi mensaje, el mensaje que es tuyo, pero que tú pusiste en mis labios, y vi cómo muchas personas aceptaron tu nombre, y vi cómo personas, sus vidas cambiaron, y fui testigo de todas estas cosas, y fui aquí, y fui allá, y yo dando mi resumen de todo lo que yo había supuestamente hecho para la gloria de Dios, y al final el Señor me dijera, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te he conocido. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser eso posible si yo diezmé, ofrendé y estaba en la iglesia todos los días y predicaba y enseñaba? ¿Cómo que tú no me conoces? Decirle, yo me imagino esa conversación. Y que el Señor me dijera, ¿quieres saber por qué? Porque el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no hay un paréntesis que diga, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos y perfectos y siempre estuvieron ahí. Honra a tu padre y a tu madre significa si fue una persona que no fue la mejor y que no estuvo ahí para ti, por el simple hecho de haber sido seleccionado por Dios para ser tu padre, merece honra. Al igual que merece honra tu madre. Y quizás no tuviste los mejores padres, y quizás tú eres una persona como yo que ha vivido con remordimiento y raíces de amargura en su corazón en contra de sus padres. Y todavía no entiendes cómo poder perdonar. Y te dejo saber, no fue fácil. Usted sabe lo que es predicar del perdón y no vivirlo. Usted sabe lo que es enseñar del perdón y no hacerlo. Y hay muchas personas que en el día de hoy todavía no han entendido eso. Que si el Señor te perdonó, de la misma forma que Él te perdonó, Él quiere que tú perdones. Y ese día en el servicio, al final, mi mamá y yo nos abrazamos, lloramos como nunca. Porque yo le dije, mami, perdóname, tú a mí. Porque yo fui egoísta contigo. Primeramente, yo estaba pensando solamente en mí, no en ti. Y no vi el dolor que causó nuestra separación en ti. Y no vi no solamente eso, no sé las circunstancias exactas, pero pasó y al final obró para bien. Y de la misma forma con mis padres en Puerto Rico, porque no queda ahí. Tuve que también humillarme. Y no humillarme, no me siento mal. Le dije a mi padre, Gilberto Pérez. Le dije a mi padre, Padre, perdóname. Porque en medio de todas las cosas, tú me diste lo mejor. Sí pasaron muchas cosas por las cuales te odié. Sí pasaron muchas cosas que me lastimaron. Pero al final, tú no tenías por qué aceptarme porque yo no era tu hijo. Y abriste tus puertas de tu casa a un extraño. Aunque eras hijo de tu sobrino, para mí, tú para mí eras un extraño, al igual que yo era un extraño para ti. Y con todo eso accediste a abrir tus puertas y nunca me faltó nada. Sí pasaron cosas que de verdaderamente te odié, pero te pido perdón porque fui injusto. Mi padre ahora tiene los 21 años. Mi padre nunca se iba a poder sentar conmigo a ponerse a estudiar, a enseñarme la tarea, a trabajar conmigo en esa área, porque mi padre a temprana edad dejó la escuela, quizás al 2º grado o algo así, para irse a trabajar. Lo mismo con mi madre. Eran personas de trabajo, no tuvieron la oportunidad de ser educados secularmente. ¿Cómo se iban a sentar conmigo a darme instrucción de matemáticas y todas estas cosas cuando ese conocimiento ellos no lo tenían? ¿Usted sabe qué? Mi padre disciplinó fuertemente en mi vida, pero también lo hizo con sus hijos. Mi papá no me dio su apellido, el que me crió, pero me trató exactamente como él trató a sus hijos. Y lo que él quería para sus hijos era el bien. En la forma que él lo estaba aplicando,
Ahí donde estaba la controversia, pero su corazón, lo único que él deseaba, que su hijo echara para adelante y que no se perdiera en las esquinas. Tristemente me perdí en las esquinas, porque no vi detrás del cuadro, no estaba viendo el retrato completo. Simplemente estaba viendo que mi papá abusaba de mí con su mano mucho. Y lo único que estaba pensando era que mis padres me abandonaron, mis padres biológicos. A mi mamá, después de ese día del servicio, le doy gracias. Porque a pesar de que ella no estuvo conmigo en la mitad de mi vida, ella ha sido testigo de la mejor mitad de mi vida. Porque cuando ella me tiró a la calle, detrás de todo esto estaba el Señor. Yo tenía que pasar por un desierto. Y ella, quizás sin saberlo, a través de lo que Dios quería hacer conmigo, ella tomó esa decisión de echarme a la calle. Pero yo era un adicto. Yo no estaba haciendo nada bueno. Yo no estaba verdaderamente haciendo productivo. Lo único que estaba haciendo era consumiéndome los vicios. Ella tomó esa decisión. Y me dolió, seguro que me dolió. Pero sin saberlo, cuando me encontré solo y sin nadie, sin la ayuda de mi madre, sin la ayuda de mi padre, pude encontrarme con la ayuda del único que estaba dispuesto a perdonar quién era Alex Vargas, a darle una oportunidad que nadie le había dado y mostrarle el bien y la salvación a través de su perdón que derramó sobre mi vida. Y eso me sirvió para encontrarme con el Dios que me ha puesto a predicarte a ti en esta noche. Cómo Dios opera en las vidas, no hay forma de poder entenderlo. Pero si hay algo que tú tienes que tener en el día de hoy es pensar, ¿por qué tú piensas que las iglesias hoy están cerradas? ¿Tú no crees que Dios te está hablando, tú que me escuchas? ¿Cuántas contiendas hay en los hogares en el día de hoy? Y venimos a la casa del Señor como yo. Yo pensaba que yo tenía el cielo gano con lo que estaba haciendo. Pero mira, honrar a tu padre y a tu madre no era el único mandamiento que yo estaba violando. Si yo no estoy honrando a mi padre y a mi madre, yo no los estoy amando. Y dice la palabra leída en el libro de 1 de Juan, que el que ama ha nacido de Dios. Y el que no ama, no es de Dios. Sencillo. Y no solamente eso, si no estoy amando a mi madre, a mi padre, no estoy amando a Dios. Y no estoy amando a mi prójimo. Yo estoy violando la ley completa porque Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 leyes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de tu prójimo, tu padre, tu madre, tu tío o aquella persona que te hizo daño es tu prójimo. Sí, Señor. Y si tú quieres verdaderamente experimentar el amor y la misericordia de Dios, tienes que tomar la decisión hoy de perdonar. Santo, sí, Señor. No esperando que esa persona sea corregida al tú otorgarle el perdón. Porque la realidad es que el beneficio del perdón lo recibe aquel que da el perdón. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora yo estoy seguro que si hoy yo faltara de este mundo y fuera a verme con mi Creador, el Señor no me va a detener en el portón para decirme, yo nunca te he conocido. Y no porque soy mejor que tú, sino porque había un asunto que yo tenía que arreglar. ¿Cómo no poder perdonar cuando Dios constantemente nos está perdonando? Perdonar puede ser difícil, y te lo digo yo, en especial cuando la persona que te lastimó no lo admita. No permitas que ese odio, ese veneno, siga en ti. Dice la palabra en el libro de Corintios, capítulo 13, que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo, mi vida, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ese mensaje es para la iglesia.
Está hablando para los dones que se manifiestan en la iglesia. Y si yo soy un buen predicador, o tengo la enseñanza, o puedo hablar lengua, o doy mi vida por causa de los demás, pero no he podido perdonar a aquel que me lastimó, nada soy, de nada me sirve y no heredaré la vida eterna. Por una sola razón. Porque el amor se demuestra con decisiones. Hay cosas que yo sé que han sido difíciles en tu vida que quizás se te haga difícil perdonar. Pero por tu propio bien, te exhorto a que en el día de hoy le pidas fuerzas al Señor y puedas perdonar a esa persona que te lastimó y te hizo daño. Quizás esa persona en estos momentos partió y no está en este mundo. ¿Tú sabes qué? Habla con Dios en este momento y dile: Señor, perdóname. Y perdono a esta persona que marcó mi vida de esta forma. Dame la oportunidad de reconciliarme contigo. Y si tienes la oportunidad de reconciliarte con aquel, no pierdas tu tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué sucede si no puedo perdonar a alguien? Primeramente, intenta ver la situación desde su punto de vista. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo yo me hubiese comportado si yo hubiese estado al otro lado de la moneda? Primeramente, también reflexiona sobre los momentos que tú has lastimado a otras personas y ellos te perdonan. ¿Cómo tú te has sentido? ¿Te has sentido bien? De la misma forma, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se merecen el perdón? Tú sabes que el ejemplo más grande es nuestro Señor. ¿Usted piensa que usted y yo nos merecemos el perdón de Dios? Medita en eso. Constantemente nuestros caminos van en contra de su voluntad. Pecamos más de lo que obedecemos. Nosotros también fuimos criminales. Nosotros también hemos sido rescatados por su misericordia. ¿Usted piensa que nosotros merecemos la gloria que viene en la vida eterna? ¿Usted piensa que usted se merece el perdón de Dios? Si usted piensa de esa forma, yo no sé en cuáles son sus pensamientos. Pero no hay un hombre en esta tierra, no hay un ser humano en este mundo que se merezca el perdón y la misericordia de Dios. Pero por su gracia, Dios nos ha perdonado. Porque Dios decidió. No por sentimiento, porque si el Señor no fuera a pagar por realmente lo que merecemos, todos estuviéramos en el infierno. No hubiera salvación, Cristo no se hubiese encarnado, no hubiera esperanza, estuviéramos todos perdidos a condenación. ¿Usted piensa que usted se merece ese perdón? ¿Usted piensa que usted merece el favor y la gracia y la misericordia de Dios? Déjeme decirle algo, con esto voy a concluir. Hacer que una persona cambie sus acciones es imposible. Menos su comportamiento o sus palabras. Simplemente con el hecho de usted otorgarle el perdón. Más bien, piense de esta manera. Que el perdón va a cambiar tu vida. Te va a traer paz. Te va a traer felicidad. Te va a sanar emocionalmente y espiritualmente. El perdón puede anular el poder de otra persona sobre tu vida. Cuando tú perdonas, el poder que esa persona que tú tienes en el corazón guardada, esperando justicia, esperando castigo, esperando que venga de ti, cuando tú perdonas, tú eres libre de esa persona. ¿Sabes qué? A lo mejor alguien te ha lastimado desde tu juventud y todavía tú te acuerdas como si hubiese sido ayer. Y quizás esa persona que te lastimó ni se acuerda de lo que te hizo. Y tú lo ves y lo miras y dices, ahí va ese, ya usted sabe qué. No cae un rayo y lo parte. O cosas como esa, porque realmente somos tremendos. ¿Cómo es posible que todo le salga bien? ¿Cómo es que la justicia divina no ha caído sobre eso? Quizás esa persona ni se acuerda de que te hizo un daño. Mientras tú estás sufriendo, estás en depresión, estás con cólera, estás con ira, estás triste y sobre todo sin experimentar el perdón que Dios quiere darte a tu vida. Porque hasta que tú no perdones, el Señor no te puede perdonar. ¿Qué mayor ejemplo
que podemos ver a través de las Escrituras en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces y lo negó con maldición, pero Jesús ya lo había perdonado. Quizás alguien ha maldecido tu vida, quizás alguien te ha deseado lo peor, o quizás recibiste palabras que te marcaron para siempre, y yo sé lo que eso significa. 7 años atrás yo experimenté verdaderamente lo que es ser libre por el perdón. Sí, Señor. Y mi mamá y yo tenemos una bonita relación. Como les dije, mi mamá no estuvo en mi primera mitad de mi vida, pero cuando yo vine a Cristo y acepté al Señor y fui bautizado, ella estuvo ahí. Cuando yo conseguí mi certificación para trabajar en asbestos, en esa graduación, ella estuvo ahí. Y ha sido testigo de mi transformación, de un hijo que vino perdido, destruido por los vicios y por la droga, y en el día de hoy, ella es testigo del poder de Dios que actúa, no solamente en mí, pero lo que ha hecho en mí. Y sentir a una madre que te dice, me siento orgulloso de ti, eso no lo puedes recompensar más nada. Gracias, mami. Si me estás escuchando hoy o me escucharás mañana, gracias. Y nuevamente perdóname por lo egoísta que fui contigo. De eso se trata, de humillarnos. Cuando usted entiende que el Señor desea que nos perdonemos, las iglesias nuevamente están muy vacías porque hay matrimonios que están viviendo en discordia. Hay hogares al punto de la destrucción porque no se han podido perdonar. Padre no puede perdonar a un hijo, sus hijos no pueden perdonar a sus padres. Venimos a la iglesia como si el Señor nos estuviera mirando. Por eso es que Dios ha parado toda actividad del templo para que podamos primeramente enmendar lo que hemos hecho, mirar al cielo y pedirle perdón. Y si esperamos su perdón, de la misma forma es hora en el día de hoy que vayas a esa persona que está a tu lado quizás en el día de hoy, o que le des una llamada. Y si ya partió, que lo saques de tu corazón y le otorgues el perdón que Dios te ha dado. Que quizás no se lo merezca, pero recuerda, tú tampoco, ni yo, no merecíamos el perdón de Dios, y Dios nos lo dio. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida en el día de hoy. Permite que el Espíritu Santo manifieste su gloria y su poder sobre tu vida. Y sobre todo, recuerda que el mensaje de hoy es que el perdón tiene que ser enseñado. Jesús sabía que tenía que enseñarnos sobre el perdón. Hay muchas historias sobre el perdón en las Escrituras. No puedo entrar en todas porque ya el tiempo hasta aquí ha llegado. Pero espero en el día de hoy que esta palabra haya hablado a tu vida. Y sobre todo, no te engañes como yo viví engañado. Yo estaba haciendo muchas cosas para el Señor, pero en mi corazón había una raíz de amargura, había un tronco que no salió hasta el día que le dije a mi madre, perdóname. La palabra nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, si yo busco al que me busca, o si yo llamo al que me llama, estoy parafraseando, y si yo le hago el bien a aquellos que me hacen el bien, ¿de qué vale? Porque aún los gentiles hacen lo mismo. Y esa exhortación es que a tu enemigo, al que te odia, al que te ha hecho la vida imposible, a ese compañero de trabajo, a ese jefe tuyo que quizás te hace llorar por las noches, o estas compañeras de trabajo, compañeros de trabajo que te hostigan, que en tu corazón, aunque no lo dices, en tu corazón no hay paz. Y no puedes perdonar las actitudes. Y comienzas a decir cuántas injusticias el Señor permite. Mira, en este día, haz lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús, antes de morir, le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Dios te bendiga en esta noche. Padre, Señor, te damos gracias. Y espero, Padre mío, Señor, que este mensaje de alguna forma haya hablado, Señor, a muchas vidas. Y lo continúa haciendo, Señor, a través de las redes sociales hasta el tiempo, Señor, de tu retorno. Padre, Señor, el perdón es un mandamiento. No es una opción.
Nosotros, Señor amado, si somos tus hijos, tenemos la obligación de perdonar. No podemos olvidar, Padre mío, Señor, pero a través de ti, Padre amado, podemos sanar y las heridas cierran. Y cuando veamos, Padre mío, Señor, en el día de mañana esa cicatriz, podamos decir, esta cicatriz un momento estuvo abierta, pero vino el cirujano, el doctor de doctores, el Dios Todopoderoso, y puso su mano en esa herida y la cicatrizó. Y ahora en mi corazón tengo paz. Le doy gracias a Dios, Padre, por las vidas que hoy han escuchado este mensaje. Y permite, Padre, que tu Espíritu traiga convicción a sus corazones. Gracias. Los dejo nuevamente. Le pedí perdón a mi padre en Puerto Rico. Le pedí perdón a mi madre. Y hace tiempo, un tiempito atrás, tuve la oportunidad, mi hermana, una de mis hermanas me llamó para pedirme perdón. Y de la misma forma yo entendí que yo también tenía que pedirle perdón a ella. Por la sencilla razón de que la comunicación se perdió. Y ambos tomamos la misma actitud de no llamarnos y no buscarnos. Y yo entendí también de que yo pude no permitir que eso sucediera. Y eso me llevó a pedirle perdón a mi hermana. ¿Usted sabe qué? Todos nos equivocamos. Seamos sinceros, seamos humildes para reconocer cuándo hemos fallado. Y sobre todo, seamos llenos de Dios para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y permite que Dios siga trabajando en ti. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Recuerda que el mensaje será transmitido a través del Facebook Live, a través de la página de la Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury y de la misma forma Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury en YouTube. Gracias, bendiciones, que el Señor te bendiga y recuerda que este tiempo que estamos viviendo fuera del templo es para que podamos meditar en lo que estamos haciendo y sobre todo restaurar, comenzando en el hogar. El primer ministerio comienza en casa. Bendiciones.